Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, este domingo 14 de noviembre de 2021. Hoy día vamos a tratar sobre la reconciliación en Cristo Jesús. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que vamos a pasar expuestos a tu palabra, Señor, y a tener la revelación de lo que fue, Señor, tu voluntad para nosotros desde el inicio, tener amistad con sus criaturas, con sus hijos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema entonces es la reconciliación en Cristo. Pero, ¿qué cosa es reconciliarse? Reconciliarse es restaurar la amistad o armonía. La reconciliación con Dios es por su gracia y por la obra de Jesucristo terminada en la cruz. Y es que, hermanos, hablamos de reconciliación porque al principio la relación entre Dios y nuestros padres, nuestros primeros padres, fue una relación de padre a hijo, una relación cercana, una relación de comunicación permanente. Y hoy tenemos que decir que lamentablemente el pecado nos separó. Isaías capítulo 59 nos va a hablar algo de que era continuamente la queja del pueblo de Israel por el abandono de Dios. Pero el profeta Isaías va a denunciar que son sus pecados lo que realmente separa de Dios al pueblo. Veamos qué es lo que dice la palabra en Isaías 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, esa relación que al principio estableció Dios con Adán y Eva, por causa del pecado, se terminó, se separó. Y vamos a ver por qué motivo, porque es que Dios es santo, hermanos, y nada impuro puede estar en su presencia. Por eso que el apóstol Pedro lo va a manifestar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, y nos va a decir el apóstol Pedro algo que es una verdad. Dice, y que tenemos que tener en cuenta. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el apóstol Pedro cita a Levíticos 11:45. Levíticos 11:45. Está citando el Antiguo Testamento, 11:45, dice la Escritura, porque yo soy Yahvé que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Dios, nuestro Padre, es el único Dios verdadero, es un Dios perfecto, sabio, un Dios que se ha revelado también como nuestro Padre, un Padre amoroso, tierno y compasivo. En Él no hay maldad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para echarse atrás. Es más, su corazón misericordioso lo hizo tener un plan en su corazón para salvar del pecado a sus criaturas que se habían perdido por el engaño de Satanás. Y por eso que podemos decir en este día
que nuestra relación con Dios estaba rota. ¿Y desde cuándo estaba rota esa relación con Dios? Desde el principio, hermanos. Veamos Génesis 3:8. Génesis significa el principio. Dice, vamos a leer, versículo 8, capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Yahvé Dios, que se paseaba en el huerto. O sea, tenía una relación íntima con Adán y Eva, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. Entonces, el pecado los separó del Dios que los había creado. El pecado siempre va a ser separación. El pecado siempre nos va a dejar expuestos también y desprotegidos a cualquier mal que nos pueda suceder. Por eso volvemos otra vez a Isaías 59 y vamos a poder comprender por qué razón el pueblo de Israel pensaba que Dios los había abandonado. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nuestras iniquidades. O sea, esa separación viene de nuestra parte, no de Dios. Dios es un Padre amoroso. Dios es más, está esperando que el hombre se reconcilie con Él. Y vamos a ver eso más adelante. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado el que nos hace perder la oportunidad y perder la bendición de tener una relación íntima con Dios. Y Romanos capítulo 5, vamos a ver, Romanos capítulo 5, versículo 10, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque si siendo enemigos, o sea, por eso que necesitábamos la reconciliación con Dios, porque nos habíamos puesto en el plano de enemigos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesucristo, por supuesto, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y es que Dios muestra su amor. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Cuánto amor de Dios por sus criaturas! ¡Cuánta misericordia! Que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y la obediencia de Jesucristo lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz, por ti y por mí, a fin de reconciliar al mundo con Dios, con su Padre. Entonces queda claro que la reconciliación proviene de Dios. Y esto lo vamos a ver muy claro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 hacia adelante. Hablando sobre la reconciliación, y dice, y todo esto proviene de Dios. O sea, la reconciliación proviene de Dios. Él es el más interesado en reconciliarse con sus criaturas. Y al final, por la fe en Jesucristo, convertirnos en hijos suyos, tal como es el testimonio del Espíritu Santo que le da a nuestro espíritu. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué cosa es reconciliación? Es restaurar la amistad o armonía que habíamos perdido por el pecado y que teníamos con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
Y presten atención a esta parte. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que estoy haciendo hoy día. Estoy dándoles palabra de reconciliación. Porque nos encargó a nosotros dar la palabra de la reconciliación. Así que, dice el apóstol Pablo, y lo decimos todos los que creemos en Jesucristo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pablo, pero si tú eres de Cristo, si tú has creído en Jesucristo, si tú confiesas a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador, si tú compartes la palabra de Dios con otros, si tú cumples la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, entonces tú eres un embajador de Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, y todos decimos, reconciliados con Dios. Al mundo le tenemos que decir, reconciliados con Dios. Reconciliémonos con Dios. Entonces, queda claro que la reconciliación proviene de Dios. Dios quiere reconciliarse. Dios quiere que el mundo se reconcilie con Él. Las cosas están como están porque cada vez se pierde esa relación con un Dios 3 veces santo, que lo único que quiere es nuestra salvación y que cada uno de nosotros conozcamos la verdad. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. Y en 2 de Timoteo, hablando Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, le va a decir, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, hablando de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que esa reconciliación que viene de Dios es por su pura gracia, hermanos. No hay mérito en nosotros. Y vamos a reflexionar sobre esta situación, Padre. Y te pido en nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo afirme en nuestros corazones esta verdad. La obra terminada de Jesucristo en la cruz fue perfecta y satisfizo la necesidad de justicia de Dios, porque Dios también es un Dios justo. Entonces, Él, si bien es cierto que pasó por alto, no significa que se hizo de la vista gorda, sino que ya tenía en su Hijo Jesucristo alguien en quien tomara nuestro lugar en esa cruz y cargara con todos los pecados. Entonces, Colosenses 1:20 nos dice la palabra de Dios, y por medio de Él, cuando dice Él es Jesucristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Miren, hermanos, la obra perfecta, terminada, la obra magnífica de Jesucristo, que por esa obra podemos tener reconciliación, podemos volver a la amistad con Dios, podemos ser justificados, podemos tener paz con Dios. Entonces, en Efesios 2:16 también nos va a hablar sobre esa obra de Jesucristo. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Es decir, esa reconciliación es para todos, para judíos y no judíos. Es decir, para todos los que creemos en Jesucristo, sin acepción de personas. Por eso que en 2 de Corintios 5:21, que esa es una palabra fuerte, cuando dice 2 de Corintios 5:21, aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. El Padre lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios en él.
Entonces Jesucristo hizo posible que los enemigos de Dios, que éramos nosotros, encontremos paz para con Dios. Romanos 5:1, la palabra es clara y es contundente. Dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, por supuesto, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hizo posible que los enemigos de Dios encontráramos paz para con Dios. Y esa paz, hermanos, excede todo entendimiento. No lo vamos a entender. Podemos tener paz en medio de conflictos, en medio de situaciones difíciles, y nuestro corazón va a estar tranquilo. Filipenses 4:7 dice la palabra, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y finalmente hay algo que es importante que lo digamos hoy día. Cuando alguien rompe una relación de amistad, entonces simplemente son dos personas, ¿no? Y sale cada uno por su lado, y alguno puede decir, ahora te convertiste en mi enemigo. Ya no hay amistad, se rompió la paz, se rompió la armonía, se rompió la amistad, ahora eres mi enemigo. Pero Jesucristo no nos vio como enemigos, hermanos. Nos llamó amigos. Es que la misericordia de Dios es tan grande que no vamos a poderlo entender con la mente. Eso es a la luz de la fe. Dice Juan 15:15. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ya no dejamos de ser enemigos de Dios, para convertirnos no solamente en amigos de Dios, sino por la obra terminada de Jesucristo en la cruz, ahora somos hijos de Dios. ¿No es maravilloso, hermanos? Hoy día quería traer este mensaje, que muy pocas veces se predica en las iglesias, pero es importante que nosotros sepamos y creamos que es posible volver a la amistad con Dios. Es más, Dios es el que quiere reconciliarse con nosotros. Y volvemos una vez más para que quede bien establecido. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, papito. Señor, en tu corazón solamente hay amor para nosotros. En tu corazón solamente hay el anhelo, el deseo de que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad. Estábamos separados por el pecado. Hicimos una barrera entre tu Padre amado y nosotros. Y no es que te hayas olvidado de nosotros. Lo que pasa es que nosotros, por el pecado, hicimos división. Pero hoy, Señor, hemos comprendido y hemos creído que la reconciliación proviene realmente de ti. Ese plan de salvación en tu Hijo Jesucristo contiene todo eso. Reconciliación, perdón de pecados, vida eterna y una nueva identidad. Una nueva posición en Cristo, ahora como hijos tuyos. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso
y nos vemos en el siguiente mensaje.